Hola a todos, bienvenidos a su sección de farmacología. El mundo en el que vivimos está repleto de microorganismos, algunos de ellos patógenos, algunos otros no, pero muchos atentan contra nuestra salud. Entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca de los antisépticos. Los antisépticos son algunas sustancias que se aplican de manera tópica, o sea, en la superficie de nosotros para destruir los microorganismos. También existen los desinfectantes y a veces nos confundimos entre unos y otros. ¿Cuál es la diferencia esencial? Bueno, los antisépticos se utilizan sobre organismos vivos, o sea, sobre nosotros, y los desinfectantes sobre superficies inertes, como puede ser una mesa, una computadora, una jarra, unos lápices, etc. ¿Qué característica debe de tener algo entonces para considerarse antiséptico y no desinfectante? Bueno, lo primero con lo que deben de cumplir es que puedan eliminar una gran diversidad de microorganismos. Otra de las cosas es que puedan atravesar materia orgánica. A esto me refiero con materia que ya esté muerta, por ejemplo, algún pedazo de un tejido cuando yo me hago una herida y que ese tejido ya está muerto, o como por ejemplo las pústulas que vemos aquí en la boca. Los antisépticos deben de atravesar esa materia orgánica y llegar como a la base de la herida para ahí poder detener el crecimiento bacteriano o fúngico, etc. Otra de las cosas que también debe tener es que su efecto sea rápido y que en la medida de lo posible sea prolongado, o sea que no lo tengamos que estar aplicando constantemente. Y lo más importante que lo diferencia de un desinfectante es que los antisépticos no van a ocasionar lesiones en la piel o en nuestro organismo. Entonces, vamos a platicar acerca de los diferentes tipos de antisépticos que existen. Iniciemos con los ácidos. El primero del que vamos a platicar es el ácido bórico. Este suele utilizarse al 5% y, como lo ven en la imagen, suele estar presente en los talcos para pies. Sin embargo, es importante saber que no está permitido su uso en niños. Otro ácido que a lo mejor les parece a ustedes común es el ácido acético medicinal. Eso que nosotros conocemos como vinagre. Bueno, este ácido acético está, por supuesto, limpio, libre de patógenos. Es un ácido acético al que se le llama ácido acético glacial y está diluido al 33% con agua destilada. El agua destilada prácticamente no contiene otra sustancia que no sea agua. Se suele utilizar, por ejemplo, para los vendajes, ya sea quirúrgicos o para algunos apósitos. Pasemos ahora a los tan famosos alcoholes. ¿Cómo funcionan los alcoholes? Tenemos aquí un microorganismo. Los microorganismos en su superficie tienen diferentes proteínas. Las proteínas tienen una forma específica cada uno. La forma es muy compleja, pero pongamos de ejemplo que fuera una forma de cuadrito. ¿Qué hace el alcohol? El alcohol le quita la forma a estas proteínas y pasaría a estar, por ejemplo, así. A este cambio de la forma se le llama desnaturalización y lo que provoca es que al ya no tener la forma original, la proteína ya no funciona. Y si no funciona, entonces el microorganismo ya no va a poder atacar a la persona. Otra de las funciones del alcohol es atacar la superficie de muchos microorganismos. En la superficie, los microorganismos tienen una capa de lípidos que se llama bicapa lipídica o membrana.
Lípido significa grasa y si ustedes recuerdan, los alcoholes sirven muy bien para disolver las grasas, por lo que disolverán o desharán esta cubierta que tienen los microorganismos, quedando expuestos a la intemperie y por lo tanto se destruirán. Los alcoholes que más se utilizan para este fin son el alcohol etílico y el alcohol isopropílico. Ambos se utilizan en concentraciones del 70%. Existen ocasiones en las que estos alcoholes se acompañan generalmente con un gel. Por eso hemos escuchado en la actualidad muchas veces que necesitamos un gel alcoholado al 70%. ¿Para qué es el gel? El gel es para que dure más tiempo sobre la superficie. Por ejemplo, que podamos expandirlo muy bien en nuestras manos para hacer la limpieza cotidiana de las manos. Pero el gel en sí no es el que tiene el efecto, sino el alcohol. Ahora, muchas veces acostumbramos a limpiar heridas con alcohol, pero esto es incorrecto. Primero, porque el alcohol irrita, o sea, va a dañar más nuestro tejido y al paciente le va a doler. Además, esto provoca la generación en este sitio de coágulos y los coágulos son una gran masita en la que a los microorganismos les va a encantar reproducirse. Así que a lo mejor incluso empeoramos la situación. Entonces, ¿para qué otros casos podemos utilizar el alcohol? Por ejemplo, en la limpieza previa a las inyecciones, como cuando nos van a vacunar o cuando nos van a poner algún medicamento. También en la limpieza previa a algunas operaciones quirúrgicas pequeñas. Por ejemplo, que apenas van a abrir una sección, yo que sé, de 1 centímetro, algo así. Otros de los agentes que vamos a platicar son los agentes oxidantes. El agente oxidante representativo del grupo es el peróxido de hidrógeno o comúnmente llamado agua oxigenada. El agua oxigenada se descompone con la luz, por eso no los venden en estos frascos oscuros. Esta es la fórmula del agua oxigenada y si nosotros nos damos cuenta, tiene como que un oxígeno, un hidrógeno, un oxígeno, un hidrógeno. A la partecita oxígeno-hidrógeno se le conoce como ion hidroxilo y es el que tiene la función germinicida. Pero ¿qué sucede? Resulta que en nuestro cuerpo tenemos proteínas y esas proteínas tienen una enzima que se llama catalasa. Entonces eso destruye el agua oxigenada y genera las burbujitas. El agua oxigenada sirve, por ejemplo, para deshacernos de esta materia orgánica que ya está muerta y que necesitamos eliminar en este momento para hacer la limpieza de la base de la herida. Hay que preguntarle a un personal especializado en la salud en qué momento sí aplicarla y cuándo no. Pero bueno, total que entonces en nuestros tejidos e incluso más en los eritrocitos tenemos esta proteína que les digo que se llama catalasa. Esta catalasa va a deshacer la molécula de peróxido de hidrógeno y la va a convertir en sus partes, que sería oxígeno por un lado y agua por el otro. ¿Por qué hay tantos oxígenos aquí? Si aquí nada más hay dos. Pues recordemos que en una gotita no hay nada más una sola molécula de peróxido de hidrógeno, sino muchas. Entonces, esto nos trae como consecuencia la formación de estas moléculas. Estas moléculas son prácticamente inocuas, o sea que ya no van a tener un efecto contra los patógenos, por lo que el efecto del agua oxigenada es muy corto, ya que al entrar en contacto con nuestra sangre, con nuestros tejidos, se va a descomponer. Sin embargo, hay una pequeña parte que podría seguir funcionando. ¿Cuál es? El oxígeno. Existen algunos microorganismos a los que no les gusta el oxígeno e incluso fallecen ante él. A esos organismos se les llaman organismos anaerobios. A ellos sí podría eliminarlos. Pasemos ahora a los compuestos yodados.
Existen diferentes presentaciones de estos compuestos. El primero del que les voy a platicar se llama solución fuerte de yodo o comúnmente conocida como Lugol. El Lugol tiene un 5% de yodo y un 10% de yoduro potásico. El que tiene la función es el yodo libre. Por eso en el envase nada más nos indican ese porcentaje, el 5%. El otro porcentaje de, por ejemplo, yoduro potásico que lo acompaña es solamente para mantener constante la concentración. También tenemos otra presentación que se llama tintura de yodo. Las tinturas, ya sea de yodo o de cualquier otra cosa, significa que la solución está en cierta cantidad de alcohol. Como ya habíamos visto antes, el alcohol también posee un efecto antiséptico. Entonces podría ayudar, aunque un poco, al yodo. Aquí el máximo participante es el yodo. En el caso de la tintura de yodo, la concentración es menor, es solo del 2% de yodo y viene acompañado con un 2.4% de yoduro sódico. La cantidad de alcohol con la que viene disuelta fluctúa entre el 44 y el 50%. Pero como les digo, la máxima actividad de antisepsia proviene del yodo libre, o sea, en el Lugol de ese 5% y en la tintura de yodo de ese 2%. La actividad germinicida del yodo, o sea, la actividad para matar microorganismos, es muy grande, dado que puede matar bacterias gram positivas y gram negativas, esporas. Sabemos que las esporas son como bolitas y esas bolitas son más resistentes, o sea, es como si la bacteria se hubiera envuelto en una capa resistente. Eso es una espora. Por lo tanto, son más difíciles de eliminar. Sin embargo, el yodo lo logra. También es efectivo contra virus, quistes de protozoarios y en ausencia de materia orgánica, es decir, de algún tipo de tejido que ya esté muerto, un tipo de pus, como decíamos, si no está eso, entonces mata a la mayoría de las bacterias en una concentración muy pequeña, de tan solo el 0.0002%. Es decir, se necesita una concentración ínfima, muy pequeña de yodo para poder eliminar a las bacterias y las mata en tan solo 10 minutos. Si la concentración la elevamos un poco, por ejemplo, que llegáramos al 1%, entonces las mataría en tan solo un minuto. También mata quistes amebianos, virus intestinales y esporas que no estén secas, ya que las esporas secas son todavía más difíciles de eliminar. A estos quistes o virus intestinales los eliminará con una concentración de tan solo el 0.15%. Existen otras presentaciones del yodo, como es la povidona yodada. Esta es una molécula que se combina con el yodo. La ventaja de la povidona es que esta molécula, la povidona, va liberando gradualmente al yodo, por lo que su efecto durará un poco más. Pero es menos activa que la tintura de yodo, por su acción que es más lenta. Sin embargo, tiene algunas ventajas. Por ejemplo, no manchar tanto la piel y no ser tan irritante. Esta povidona yodada es muy utilizada como antiséptico general y desinfectante. Se emplea en diversos preparados y concentraciones para el lavado de manos del personal sanitario, el cepillado quirúrgico, la desinfección de la piel antes de operar, inyectar o aspirar, para la limpieza de pequeños cortes, heridas, rosaduras o en el tratamiento de heridas antes de que se formen escaras que limiten la penetración. También se utiliza para la desinfección de catéteres y equipos de diálisis. Sin embargo, puede producir dermatitis por contacto, que es como enrojecimiento, que salgan unas ronchitas.
Y también el uso repetido puede ocasionar reacciones alérgicas. El triclosan es un bactericida de amplio espectro. Eso quiere decir que va a atacar o a eliminar un gran tipo de microorganismos, con excepción de Pseudomonas aeruginosa. Se utiliza como antiséptico al 1% en jabones. Yo creo que si ustedes han leído las etiquetas de algunos jabones, dice que contiene triclosan. También se utiliza en el tratamiento de quemaduras y picaduras, pero con una concentración mucho menor, del 0.1 al 0.2%, y también en el acné. Pero puede producir dermatitis por contacto. Recordemos siempre preguntar a nuestro personal de la salud. El siguiente del que platicaremos es la clorhexidina. La clorhexidina tiene un pH ácido, no muy ácido, pero está entre el 5 y el 8%, por lo que es muy eficaz frente a bacterias tanto gram positivas como gram negativas. O sea, en resumen, para una gran cantidad de bacterias. E impide la germinación de las esporas, aunque no las mata. Tampoco es virucida. Y bueno, su acción es rápida. Presenta un elevado índice de adhesividad. En pocas palabras, se queda pegado mucho tiempo en nuestra piel, lo que pues da una ventaja porque no hay que estarlo aplicando constantemente. De manera original se mantendrá ahí unas 3 horas, pero poco a poco se irá eliminando. Sin embargo, su eliminación total podrá tardar 1 o incluso 2 días. Además, se absorbe con gran dificultad a través de la piel. Eso lo hace más seguro, no va a estar atravesando nuestra piel. Entonces, su toxicidad es mínima. Por otra parte, permanece activo aún en presencia de materia orgánica. Ya ven que, por ejemplo, el yodo no podía hacer eso. También en presencia de sangre e incluso en presencia de jabón, aunque su eficacia puede disminuir algo. Se utiliza en forma de gluconato porque la clorhexidina es insoluble en agua. Y entonces el digluconato de clorhexidina se prepara al 4% para el lavado y cepillado de manos de limpieza preoperatoria de la piel. Y en solución acuosa al 5% y asociado con un agente tensoactivo, es decir, un agente que rompa la capa del agua y que envuelva la suciedad, se emplea para la desinfección de la piel y el tratamiento de heridas y quemaduras. Reduce la flora bacteriana de la piel más que la povidona iodada y tiene una acción bactericida tan buena que no hace falta el lavado previo con agua y jabón. Además, existen algunas diluciones que por supuesto tendrá que ocupar únicamente el profesional de la salud, que se pueden utilizar para hacer la antisepsia de cavidades, o sea, de huecos corporales como la vejiga, la uretra, el peritoneo. Sin embargo, debe de evitarse el contacto, ya sea directo o indirecto, con el sistema nervioso central, las meninges y el oído. Además, no se debe de utilizar rutinariamente en el lavado de manos, pues puede producir resequedad. Y esta resequedad aumenta la presencia de gérmenes en ella, por lo que pues sería un efecto contradictorio. Luego pasamos a los tensoactivos catiónicos. Como les platicaba, los tensoactivos es una sustancia que rompe como la barrera rígida del agua, lo que hace que el agua forme como bolsitas y en estas bolsitas, junto con el agente, se envuelven los agentes de suciedad o los gérmenes en este caso. Entonces, el chiste es que ayuda a que el agua envuelva lo que no necesitamos para que así pueda eliminarse. Dentro de los agentes tensoactivos catiónicos tenemos al benzalconio, bencetonio y cetrimonio. Estos los podemos encontrar en múltiples preparados con fines antisépticos e incluso también con fines desinfectantes. Son menos activos que la clorhexidina que acabamos de ver,
o que los compuestos yodados, pero algunas veces están mezclados con alcohol, por lo que su acción aumenta. Son antagonizados, o sea que dejan de funcionar si los mezclamos con jabón, con pus o con otro material orgánico. Luego pasamos a revisar la sulfadiazina argéntica. Esta posee un amplio espectro de acción, o sea que va a matar a muchas de las bacterias. También es fungicida, o sea que también puede matar hongos. Esto es importante porque los hongos son más difíciles de matar. Es incluso eficaz contra una gran variedad como Staphylococcus aureus e incluso Pseudomonas aeruginosa. También ante Candida sp, que es un tipo de hongo. Esta crema se aplica al 1% para la prevención y el tratamiento de infecciones en quemaduras extensas y graves. Recordemos que para esto y sobre todo en las quemaduras debemos consultar al personal de salud porque nosotros podríamos estar agravando la condición. Pero se los platico por si ustedes se los indican, ya sepan por qué funciona. Y finalmente tendremos la hexetidina. Esta se utiliza principalmente como enjuague bucal al 1%, aunque su eficacia es menor que la clorhexidina. Sin embargo, sí se considera una buena alternativa para la prevención de infecciones bucales, placa dental y en general para la higiene oral. Hasta aquí la explicación de los antisépticos. Ya sabemos ahora para qué se utiliza cada uno. Recordemos que siempre nuestro personal de la salud nos debe de indicar, pero esta información es para que si nos indica tal cosa, nosotros sepamos por qué no las está indicando. Si ustedes tienen cualquier duda o curiosidad, me la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chao.